Bueno, parece que vamos a empezar con la gente que están aquí. Yo soy una persona que le gusta empezar y terminar el tiempo, con tiempo. Y con la gente que está ahí también, pues, está mejor porque gana todo el beneficio de la clase. Ahora vamos a seguir con la segunda clase, que es numerología fundamental. Esta es sesión 3, ¿verdad? La mala noticia o la buena noticia, depende cómo lo ve, va a haber un examen la siguiente vez que nos juntamos. Y así... sí, el sábado que viene. No, ahorita no. Para esta escatología, porque yo pensé que darles 2 exámenes el mismo día, y si quieren, lo puedo hacer. Estoy dispuesto a hacerlo, pero pienso es mejor darles esta oportunidad para descansar, y entonces para el otro sábado nomás tienen un examen. Pero empezamos con este y vamos a seguir hablando de la obra del Espíritu Santo sobre los incrédulos. La otra vez creo que terminé con esta sección que vamos a repasar otra vez. Me gusta a veces para estar seguro que no pierdo cómo está conectado cada parte anterior. Por eso voy a repetir esta sección. Una de las razones que es importante entender qué trabajo hace el Espíritu Santo al incrédulo antes de salvación y por qué era necesario. Una de las cosas que me ha oído y ha habido gente que dice, bueno, sí, cierto, es por fe, pero si no ve obra, entonces un probable nunca eran salvos, o si no hay obra, pierden la salvación. Eso es el punto de vista. Y lo que quiero enfatizar es la idea que el entendimiento que yo tengo, que la salvación sucede en un segundo. El tiempo, en el punto cuando uno cree en Cristo. Después de eso, sí hay una renovación, algo que pasa en la persona, y vamos a hablar de eso, pero ahorita para decirles para dónde vamos. Hay una renovación, pero todavía tiene la naturaleza pecaminosa, todavía tiene voluntad. La persona puede venir a los pies de Cristo, creer para su salvación y salir de ese punto, ya creer, poner su fe y no ver fruto en su vida. Yo veo una distinción, no es 2 diferentes cosas. Uno es santificación en nuestra posición. Eso sucede en un segundo. Somos hijos de Dios hechos permanentes. Sucede cuando pongo fe en Cristo. Ya después hay que ver trabajo, obra. La obra es lo que se puede describir como santificación progresiva, que vamos a ver en la vida de uno ciertos frutos, cómo cambia en su actitud, escuchando las escrituras, aprendiendo de un bebé llegar a ser maduro en la fe. Pero eso es el proceso que la Biblia, vamos a decir, debe de pasar. Es lo que propone que debe de pasar en un creyente, uno que ha creído en Cristo, pero no es garantizado. Va a haber gente que va a ser bebé el resto de su vida, no va a haber fruto, no va a cambiar. Algunos van a crecer rápidamente y entonces se quedan en un nivel. Otros van a seguir toda su vida, alcanzando más y más como Cristo. Y esa distinción va a ser en la iglesia, una persona creyente y una iglesia. Va a haber iglesias que parece que sí están yendo bien y de repente ya después de años se hace transición
y no hay mucho crecimiento en ninguna de las personas y en la iglesia. Por eso hago la distinción que salvación es un punto de tiempo, lo que es la santificación progresiva es arriba y abajo, va a pecar, va a ser otra vez lleno del Espíritu Santo, ya no va a estar lleno del Espíritu, va a haber niveles, y gente va al fin de su vida, va a haber diferentes niveles de fruto, y algunos van a tener todo su fruto quemado en la cruz, ahí cuando se hace el juicio, y otros van a tener recompensas por tener una vida productiva que Dios se desagrada. Y entonces por eso aquí cuando hablamos de la convicción de uno que es incrédulo, hay que ver cómo se hace y tener un buen punto de vista de a qué nivel y qué tanto necesita saber esa persona para ser salvo. Y no llevarlo a decir, bueno, hay que creer que Cristo es Dios, que Cristo murió, se resucitó, porque como les dije la otra vez, los discípulos eran creyentes, eran personas que llegaron a depender en el Mesías y eran salvos, aunque no creyeron que iba a morir, no creyeron que iba a resucitar, aunque les dijo varias veces, y hasta después que murió y resucitó, es cuando dijeron, ya lo vimos, ok, ahora sí creo. Hasta Tomás dice, yo hasta que ponga mi dedo donde estaban los clavos y mete la mano en el lado entonces voy a creer. Y vamos a decir, ¿era salvo antes? Sí, nomás no estaba creciendo. Durante esos 3 años había poco crecimiento, y no fue hasta después de Cristo muerte, resucitó, y que el Espíritu Santo vino sobre ellos y les ayuda a recordar lo que dijo Cristo y cumple. Entonces ya un día, vamos a decir, el día que sucedió, ya estaban fuertes en el censo, porque estaban recordando que Jesucristo dijo, y ellos vieron a Cristo resucitado, por eso podían pararse en frente de gente que los podía matar. Dice, voy a obedecer a Dios más que a hombre. De repente ya no son cobardes, no están escondidos, porque estaban seguros de lo que ellos estaban en Cristo, en más completo, vamos a decir, su conocimiento era más completo, por la ayuda del Espíritu Santo. Pero para uno que no es creyente, hay que tener un entendimiento, qué tanto necesito hablarles, y de qué no necesito hablar. Vamos a ver, por ejemplo, aquí un elemento del ministerio de convicción del Espíritu Santo de Juan 16, 7 a 11, es el elemento de juicio. Es una de las cosas que necesitan saber. Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá sobre vosotros, mas si me fuera, os le enviaré. Entonces Dios, Jesucristo, va a enviar al Espíritu Santo. Entonces era necesario. Siguiendo el versículo 8 a 11 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Noten aquí, son 3 partes que el Espíritu Santo va a convencer. ¿A quién? Al mundo. Los incrédulos. Noten así, como se puede entender. El mundo quiere el cosmos, lo que está afuera, todo. Y aquí, notan aquí que de pecado, dice, y juicio, es porque, dice, en mí, de justicia, y porque voy al Padre. Dice, de pecado, porque no creen en mí. Es el único pecado que se menciona aquí. Cristo no está hablando de los pecados. El pecado de rechazar la verdad que Dios nos está presentando, que Jesucristo es el Salvador. Esto es
pecado, ¿por qué uno va al infierno? No por los pecados que ha hecho. La persona no está echado al lago de fuego por todos los pecados que ha hecho. La Biblia no dice eso. Si notan ahí en Apocalipsis, habla de las obras de ellos, pero no dice pecados. ¿Y por qué hago la distinción? Pecados tienen que ver con faltas porque son pecadores, van a producir pecados, es algo natural. Así como uno sabe cómo resollar cuando sale del viento y empieza a rociar, eso va a ser repetido. Uno peca porque es pecador, no en reversa, no dice que cuando uno peca entonces se hace pecador, nace pecador. ¿Entienden la distinción? Nacemos en esa condición condenados ya a ese momento que nacemos. Y dice, pues ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Es que Dios, en su sabiduría, en su misericordia, lo hace por el pecado de un hombre, de Adán. Adán pecó. ¿Usted estaba ahí cuando hizo esa decisión? Te preguntó a ustedes, sí, debes de hacerlo o no debes hacerlo. Nosotros, aunque no estábamos en existencia, dice la Escritura que pecamos en Adán. Porque Adán era el representante de toda la humanidad. ¿Me entiende? Por eso Dios lo hizo en reversa. En el tiempo de Adán era un mandamiento fácil: no comas de ese árbol. Un mandamiento fácil. No tocarlo, ni vayas. Era fácil. Si obedecía eso, no había pecado en este mundo. Pero él vio ese un pecado de rechazar la palabra de Dios, de anular lo que él dice y desobedece. Y por eso Dios lo que hizo, dice, en lugar de esperar que cada uno peque, voy a contarlo que todos pecaron al mismo tiempo. Los voy a condenar a todos para que tengan misericordia a todos. En ese modo, Dios dice, ofrezco el Evangelio gratuitamente a cualquier persona. Hay un mandato que necesitas obedecer. Hay que poner tu confianza en Jesucristo. Poner confianza en la palabra de Dios. Que Dios dice que el que cree en mí será salvo. Es todo. Por eso lo haces fácil. O sea, así como era fácil para, vamos a decir, a condenarnos. Y les pregunto, ¿qué hiciste para ser condenado? Nada. Nací. Vine a este mundo. Estoy condenado. No hice ninguna obra, ningún pecado para ser pecador. Yo nací pecador por un pecado de un hombre y cuando él pecó, Dios imputó, vamos a decir, dijo, todos son condenados en un tiempo. Nacemos físicamente vivos, espiritualmente muertos. Y Dios dice, ahora sí, voy a poner en reversa. En lugar de decir, no comas de este árbol, te voy a decir, hay un otro árbol que me voy a dar. El árbol de vida, el de Cristo. Si yo creo, pongo mi confianza en ese árbol, será salvo. Voy a vivir para siempre. Y por eso Dios lo hizo en ese modo. Por eso lo hace tan fácil. Gente dice, ¿por qué? ¿Cómo que Dios está más interesado en lo que yo pienso de que lo que yo hago? Para salvación es lo que yo pienso, lo que yo creo. Yo uso mi voluntad para creer. Y es lo que el Espíritu Santo viene y convencer al mundo que deben de creer en Cristo. Comenzar los que ellos están bajo de juicio. Dice, y de justicia, porque yo voy al Padre. ¿De juicio de qué? Juicio es que Cristo cumple
el juicio en la cruz. Dios agarra todos los pecados de todos los pecadores y lo pone a la cuenta de Cristo, y en ese modo, ¿qué hace? Hace juicio, lo castiga a Cristo. Y entonces cuando termina, dice, yo voy al Padre. Dice que yo cumplo con los requisitos de la ley, que por el pecado hay que haber muerte. Yo estoy pagando ese pecado por todos los pecados, que no va a ser el pecado de Adán, pero todos los pecados que se han ocurrido en todo el mundo, en toda parte. Y entonces dice de justicia, eso es justicia. Dios, por medio de su maravilloso plan, dice, voy a dar, así como una decisión hizo a todos los hombres morir, va a haber una decisión de cada hombre para poder vivir para siempre. Y entonces juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Notan aquí, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿verdad? Y quiere decir, ya está juzgado. ¿Qué no estaba juzgado antes? Sí, estaba juzgado cuando ellos se rebelaron contra Dios. Dios dijo, todos estos son perdidos. Ya preparó el lago de fuego para Satanás y todos sus ángeles que lo siguen. Ya lo tiene preparado. Pero en este caso lo que está diciendo, Satanás hizo un apelo, parece, y dijo, ¿qué es justo que tú me mandes a mí al infierno si este hombre como David, que no cometió adulterio, este hombre acá que no mató, esta persona que no... Y todo ese tiempo era acusaciones, por eso se llama Satanás el acusador. ¿Quién está acusando? A Dios. No eres justo. No eres justo perdonar y dejar gente ir, porque Moisés le perdonó a Moisés, le perdonó a Abraham, a Samson, todo. Dios perdonó a todo eso por medio de, ¿cómo? Por medio de sacrificios, de pedir a Dios perdón. Por hacer lo que requería la ley, se perdonó, pero todos esos perdones, lo que él perdonó, estaba acumulando en una carta de crédito y necesitaba ser pagado. Y es lo que Jesucristo hace. En este tiempo ya está pagado y ya le quita cualquier, vamos a decir, defensa que Satanás podía traer, y con todas sus acusaciones contra Dios no lo puede llevar a un lugar donde puede decir, esto es injusto. Él dice, ¿por qué si yo mismo castigué a mi hijo, que yo amo, de pecados, cómo no te voy a castigar a ti, que eres injusto y tú tenías la mejor oportunidad de no pecar? Lo creó perfecto. Y por eso digo aquí, ya está juzgado el príncipe de este mundo. Vemos el juicio que sucedió en la cruz. Y aquí vemos una explicación por qué Dios lo hace así, como Él lo hace públicamente. Dice en Romanos 3, 21 a 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Quiere decir, aparte de la obra de la ley, aparte de uno poder cumplir la ley y ser salvo por eso. Y dice, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestigada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de fe en Jesucristo, porque eso es justo, es lo que está clamando aquí Pablo en Romanos, para que todos los que creen, porque no hay distinción, dice que eso lo abre a todos, no es porque te peinas bien o porque tienes buen perfume, nada, dice no hay distinción, no porque eres rey o porque eres pobre, nada. Le quita todo.
por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecamos porque somos pecadores. No podemos llegar a la gloria de Dios, ¿no? Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de su medida de lo que es bueno. Perfecto. Siendo justificados gratuitamente, no porque lo merecemos. Gratuita quiere decir gratis. Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, noten aquí, ¿cómo lo hace Dios? Es un modo que dice aquí, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Esa palabra quiere decir por medio de apagar la ira de Dios contra nosotros. Esto satisfecha esa ira para que Dios ya pueda apagar eso contra nosotros. Y propiciación por su sangre. Cuando dice por su sangre, está hablando por su muerte en la cruz, por su sacrificio, a través de fe. Y nota aquí, ¿qué está demostrando? Por demostración de su justicia. Así los ángeles caídos, los ángeles electos, toda la gente puede ver es lo que sucedió en la cruz de usted, porque en su tolerancia, ¿qué quiere decir eso? Tolerancia quiere decir en el pasado, cuando Dios perdonaba, dejaba pasar los pecados. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, antes de la cruz. Anteriormente Dios perdonó a mucha gente, aunque todavía no estaba pagado esos pecados. Y entonces aquí tiene propósito. Cuando vemos quiere decir este es el propósito, para demostrar en este tiempo su justicia. Al fin, ¿qué es el resultado? Al fin de que Él sea justo y para que se pueda, es justo, vamos a decir, eso no cambia, pero vamos a decir, demostrar que es justo en lo que Él está haciendo. Y sea el que justifica a que tienen fe en Jesús. Es la razón que lo hizo así. Yo he oído debates entre ateos y creyentes, cristianos, y dicen a ellos, los ateos, bueno, yo creo que si yo era Dios, yo podía hallar otro modo de enseñar el amor, pero no castigar a un inocente. Jesucristo, ese es su modo de pensar. Dice, ¿por qué va a castigar Dios a un inocente por los pecados de otra persona? Y para ellos no parece justo, pero es que no entienden la posición donde ellos están, y todos estamos antes de la cruz o antes de este sacrificio. No podíamos ser salvos, y Dios antemano nos castigó antes que hagamos cualquier cosa buena o mala. Nos condenó antes que yo o cada persona hizo un pecado. Nos condenó. Somos víctimas de lo que hizo Adán. Y por eso dice Dios, para hacer en reversa lo que hice en este caso, condenar a todos. Aquí estoy dando oportunidad a todos que vengan a ser justos y sacarlos de esa condenación. Por eso es justo. No porque nosotros merecemos o nada, o Dios es injusto en cómo Él opera. Aquí nos está diciendo la cruz era una demostración de justicia, y es lo que Él hizo. Y por eso vemos que el juicio de Satanás, el juicio sobre los incrédulos, aquí vimos en Juan 16:11, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido buscado. Y eso es lo que el Espíritu persuade al mundo de juicio que vino sobre Satanás. Vemos que Dios es justo a condenar a Satanás al infierno, porque él empezó, no era víctima
de otro pecado de otra persona. Era un culpable por su propio pecado y Dios lo manda al infierno a sí mismo. En ese modo es justo. Y vemos que y vemos esto, y sobre aquellos que son culpables del pecado de incredulidad, Cristo se ignoran su justicia. Juan 3, 18, 19, noten aquí, la condenación no viene después de rechazar, ya están condenados, aquí en Juan 3, 18, 19. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, noten ahí, no dice va a ser condenado, dice ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de un único Hijo de Dios. Noten aquí, están condenados antes de rechazo, ya están. Y lo que hace creyendo en Él, lo hace reversa, quita esa condenación. ¿Me entienden? Empezamos condenados y entonces, esa es la parte que muchas no ven. Vemos Juan 3, 16, 17, lo lee, mucha gente lo ha oído, pero esta parte es la parte que es importante que un incrédulo conozca, que entienda. Dice el versículo 19, y este es juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Ellos no quieren ver sus propias acciones como algo de pecado, algo que debe ser rechazado. Ahora, el alcance de lo que es la convicción. Vemos este alcance, que cuando Cristo mandó al Espíritu indicó que el mensaje de justicia completa a la luz. Esos tres partes son para que veamos que la justicia es justa y clara. Y iba a utilizar esto para convencer al mundo. ¿Verdad? Cuando Él venga, convencerá al mundo. El alcance es todos, los incrédulos en el mundo. Debe de conocer esto. Y el alcance de esta obra por el Espíritu es el mundo, porque Dios no queriendo que nadie perezca. Aquí está expresando que Dios, su deseo es que todos seamos salvos. Eso no es, cuando veo algunos que hablan del calvinismo, que dicen que Dios soberanamente escoge quién va a ser salvo. De toda la gente, dice, Dios escoge este. Y entonces dicen que los demás los deja ir al infierno. Pero ¿qué está usando? Su voluntad. Yo veo este pasaje, me dice, su deseo es que todos sean salvos. Entonces, ¿por qué su voluntad y su deseo no trabajan juntos? Si es nomás por la sabiduría de Dios que salva a unos, ¿por qué no utiliza su deseo de alcanzar a todos? Por eso no es lógico ese punto de vista. Se puede ver que si Dios es como diciendo que Dios tiene un deseo, pero no lo va a hacer. No es lógico ese punto de vista. Y dice aquí en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, porque ha prometido bendición y todas otras cosas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con vosotros, no creyendo que nadie perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento. Eso es su deseo, todos. Algunos los calvinistas dicen, bueno, cuando dice todos, estamos hablando de todo tipo.
creyentes, de personas como reyes o pobres y de diferentes naciones. No, yo creo que aquí dice todos, quiere decir todos, la Biblia. Entonces vemos que sin la ayuda del Espíritu Santo nadie puede entender el Evangelio. No es posible entender porque están espiritualmente muertos. No tienen la capacidad solamente nomás de su propia naturaleza venir al Señor. Aquí la razón que menciono esto es aquí en Corintios, dice, 1 Corintios capítulo 2, 14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. La mente de un incrédulo no tiene la capacidad naturalmente. Entonces, con esa desventaja, ¿qué necesita hacer Dios? Él necesita ayudarles. Cuando uno dice que yo di el Evangelio a esta persona y lo traje a Cristo, vamos a decir, están diciendo media verdad. Vamos a decir, el Espíritu Santo es que comunicó a me utilizó, yo era una herramienta, mis palabras que salen de mi boca eran una herramienta para que la persona, pero es Dios es el que lo trae a salvación. Es la obra de Dios. Aparte de eso, es imposible. Porque aquí dice, no puede entender cosas espirituales. El Evangelio es cosa espiritual. Es un mensaje espiritual. Por eso no puede entenderlo. En otro pasaje que habla, dice, el hombre natural no puede. Aquí como dice 1 Corintios. Sí, 2:14. Porque el hombre natural, es natural, si uno ve esa palabra, es psúquica. Psúquica quiere decir alma. Así de ahí sale la psicología, ¿verdad? Psúquica, porque todos tenemos alma. Siendo incrédulos, tienen alma. Nacen con alma y cuerpo. Es inmaterial y material. Pero para el creyente, Dios, cuando nacemos otra vez, es cuando Dios nos da un espíritu humano y ahora ya somos completos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Ya somos otra vez 3 partes, tan juntas. Por eso dice que somos nueva creación. Y por eso no puede entender, porque son espiritualmente descendidas. Segundo de Tesalonicenses también habla, capítulo 2, 13 a 14. Dice aquí, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os escogió desde el principio para salvación, no tal como, dice, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad. Entonces, el Espíritu trabaja y nos da conocimiento. Es el único caso donde vemos que el Espíritu Santo está haciendo la obra de un espíritu humano, vamos a decir, para poder llevar el mensaje. Entendemos que el Espíritu utiliza la palabra y lo comunica a la alma de uno que está espiritualmente muerto, pero suficiente información, datos para que él pueda comerlo, entenderlo. Y entonces la combinación que necesita es la fe. Lo voy a creer, a lo mejor lo entiende. Hay que poner mi fe en Cristo, pero no quiero. Yo quiero vivir mi vida como lo tengo. O rechazo ese conocimiento que ya el Espíritu Santo lo ha comunicado. Y entonces, pero cuando uno lo cree, ya
lo lleva del lugar de conocimiento en la mentalidad, ya lo hace parte de su nuevo espíritu, que el espíritu hace en ese momento, cree y Dios lo hace nacer otra vez. Y entonces le da espíritu para poder entender el resto de la Biblia. Y por eso la distinción es que nosotros, yo tengo un hermano que es testigo de Jehová, y él es uno que ha salido y ha estado en esa religión, en ese secto por muchos años. Yo me acuerdo el tiempo que nos sentábamos a conversar en la casa, cuando nos juntábamos por diferentes fiestas o lo que sea, y me acuerdo horas, ahí estábamos discutiendo diferentes puntos, ¿sí? Pero no, yo decía, ¿cómo que no puedes ver que Cristo es Dios? ¿Cómo que piensas que es un ángel o una criatura hecho? Para mí, claro, la escritura. Y yo no podía entender hasta que vi este pasaje. Este pasaje me ayudó a entender. No hay que discutir muchas otras cosas. El reino, ¿dónde está? ¿En este mundo? ¿En el cielo? No. Es parar la cosa, parar toda la conversación y decir, voy a hablar de salvación no más. Porque es lo que el Espíritu Santo te va a comunicar. Aparte de eso, es perder el tiempo. Es perder el tiempo. Y entonces, Él os llamó. ¿Cómo los llamó? ¿Por medio de jalarnos? ¿O por medio de cambiar mi voluntad? No. Dice aquí, mediante. Nos dice por medio de qué? Nuestro evangelio, para que alcances a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, es lo que sucedió para salvación por medio de santificación. Santificación es la siguiente parte. No quiere decir que lo hizo una persona ya renacer y entonces le da fe. No, está hablando que el trabajo de llamar, de sacarlo, es atraerlo por el mensaje. Estás condenado, vas a ir al infierno si no aceptas a Cristo como tu Salvador. Ese es el mensaje. Y la buena noticia es que no necesitas ir al infierno. Es poner fe en la persona que cumplió y hizo toda la obra para que venga a salvación. Es lo que uno debe entender. Entonces, vemos aquí que cuando hablando que el Espíritu convence a muchas personas que al final rechazan la verdad, convencen, quiere decir, lo entienden, pero no quieren, no aceptan este mensaje. Dice, no, hay que ser bueno para poder ir al cielo. Hay que ir a la iglesia por varios años, hay que cambiar mi vida primero antes que Dios me puede aceptar. No, dice la Escritura, así como está, Dios te ofrece salvación, así como le ofreció, el ladrón en la cruz. Jesucristo dice, no, tú has hecho muchas cosas, aquí estás en la pena de muerte por asesino, por robar, ¿cómo voy a aceptarte entrar al cielo? No, dice, recuerda de mí cuando tú entres en tu reino. Ves todo. Lo hizo simple y entonces por eso Cristo le dice, hoy mismo, te digo hoy, que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Muchas personas al final lo van a rechazar, la mayoría. Si uno ve lo que dice en Mateo 7, dice que el camino es ancho y muchos van por ahí a la destrucción. Bien angosto es el camino que va a la vida eterna. Entonces es el Espíritu que presenta la luz y ayuda a ver la verdad. Esa es la obra que debemos el alcance del Espíritu Santo al mundo, es que vean la verdad sobre cómo se salva, no de todo lo demás. Porque si uno no es creyente, no ha puesto fe en Cristo, no puede entender lo que va a suceder en el milenio, tribulación, las cartas de Pablo, todo eso va a ser locura. No lo va a poder aplicar propiamente. Pero permite la voluntad de la persona rechazar la obra.
Él no, Dios es una persona vamos a decir, que ha dado la voluntad a cada persona. Le ofrece, pero no lo fuerza. No cambia, Dios podía hacernos robots, que dice cada persona, yo voy a decidir quién va a creer y yo voy a voltear la llave y esa persona va a creer. Podía hacer eso, es posibilidad, es una posibilidad que piensa gente. Pero yo veo la escritura claro, lo ofrece, pero permite el rechazo. Es parte de su voluntad permisiva de Dios. Es una verdad que no se puede negar, que las personas que rechazan los verdaderos declarados por la creación, vamos a reconocer que Dios, hay dos niveles de convicción, vamos a decir. La idea que Dios ha dado a todos, no hay ninguna persona, sea una persona que vive en el bosque, que no hoy apenas sabe cómo hablar, o en una isla donde el Evangelio a lo mejor dicen que no ha llegado. Dice aquí en Job 12:7, la creación dice, y en efecto pregunta ahora a las bestias, y a ellas te enseñarán, las aves del cielo, y a ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar declararán también que cosas de todas estas no entienden que la mano de Jehová lo hizo. Dice, hasta animales, tierra sabe que existe por medio de Dios. Vamos a decir, no podemos rechazar que Dios no es el creador de todo. Hay gente que lo hace, los que piensan en evolución. Rechazan la idea que hay un diseñador, que hay un Dios. Pero Salmo, por ejemplo, 19:1-3, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni oye su voz. Pero él lo que está diciendo es, viendo las cosas como el sol, el mundo, uno puede ver que hay un diseñador, es claro. Las personas que lo rechazan es porque quieren rechazarlo, es claro. Y aquí en Romanos 1:19-20, Pablo lo explica, lo que está diciendo estos otros pasajes lo explica. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ministró. Dios puso en la mente, en el corazón y en la alma de cada uno que Él existe. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, noten aquí, de modo de que no tienen excusa. Entonces, es la parte que se puede decir una gracia que se ha dado a todos. Este conocimiento existe. Cuando uno nace, empieza a pensar, vamos a decir, Dios ya está instruido que esto está en su corazón, en la mente. Y por eso mucha gente va a ser condenado no por el Evangelio. Y eso, aparte de saber de Cristo, yendo a la cruz, nada de eso, está diciendo
hay gente que rechaza la idea que hay un Dios y que Él me manda, Él me debe de mandar. Y lo que Él dice en este libro que ustedes llaman la Biblia es mentira, es hecho por hombres. Te dan muchos excusas por no poner atención por lo demás, pero no pueden decir que Dios no ha hablado a ellos por medio de la creación. Por lo que está ahí dicho, hay un Dios y Él es el que ha diseñado todo. Dice aquí, por la creación, vamos a decir, rechazan esa verdad. Cuando uno rechaza esa verdad, Dios no necesita darle más luz, siendo lo que es la luz del Evangelio. No necesita dar, ahí para. Esa persona va al infierno por rechazar la verdad que nadie tiene excusa. Aquí nos dice la conciencia moral. Dentro de uno, cada uno de nosotros tenemos esto es bueno y esto es malo. Dios dice aquí, siguiendo capítulo 2, hablando versículo 14 a 15, dice, porque cuando los gentiles, los que no tienen ley, hablando del Antiguo Testamento, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tenga la ley, son la ley para sí mismo. La ley es la conciencia. Cuando uno desobedece su conciencia, dicen esto es malo, aunque no saben la Biblia, no saben nada más. Cuando ellos violan eso, están violando el testimonio que Dios mismo ha puesto en su corazón para buscarlo a Él, para aceptarlo a Él. Y aquí en versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Entonces Dios dice que cada uno ya tenemos una regla dentro de nosotros, aunque vamos a decir dañada por medio de nuestros pecados y modo donde vivimos, todo eso está dañado, pero hay una regla, y esa regla cuando se viola contra su propia conciencia, están violando contra la ley de Dios. Y eso vemos también por conciencia de Dios adentro de ellos mismos. Esa es otra cosa que rechazan gente. Romanos 1, 21, 23. Pues aunque conocían a Dios, ¿quién está hablando? De todos. Todos, siguiendo ese pasaje. Porque aunque conocían a Dios, no adoraban como a Dios. Y ni le hicieron gracias, sino si se hicieron vanos en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Entonces hizo más oscuro. ¿Por qué? Porque ellos decidieron no pagar atención a la luz que era clara. Por eso pasa en los corazones del incrédulo. Hay gente que cree que no hay Dios, con todo su corazón, con todo su ser, pero es porque ya están hechos más y más oscuros en su entendimiento. Yo me acuerdo de un hombre que estaba viendo un ateo que decía, no, ya vino sobre mí una enfermedad y todo eso. Yo sé que yo cuando muero, yo voy a morir y voy a ser tierra y los gusanos van a comer y se acabó. Es todo. No hay Dios. Y le preguntaron, ¿y si te mueres? O vamos a decir, ¿te mueres? No, yo sé, no hay Dios. No me importa. Y si esta enfermedad regresa, estoy ya, no voy a buscar a Dios, no tengo nada de interés. Y así con toda su confianza. ¿Sabes dónde está ahorita? En el infierno. Una persona que hace, que no tiene, no busca, no es suficiente, aunque el Evangelio, aunque no estaba presentado el Evangelio, no importa. Ellos rechazaron la luz que les dio Dios dentro de su propio corazón. Aquí dice,
profesando ser sabios, estos científicos que son la evolución, se vuelven necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Eso es cuando la gente busca otros dioses. Hay muchos otros dioses. Y es lo que, en lugar de agarrar lo que Dios, la luz que les dio, en lugar de decir, gracias Dios, yo quiero más de ti. Esa necesidad es lo que le pasa. Noten aquí, es algo que es algo que de decisión de la persona. No es la culpa de Dios que ellos no son salvos, es porque no aceptan la verdad que le ha dado dentro de su propio alma. Ahí está la verdad. Y vemos que son suficientes estos evidencias, la creación, la conciencia moral que uno tiene, la conciencia innata, quiere decir lo que uno ya sabe, empieza esta vida con esto. Son suficientes culpables como para ser condenados, seguir condenados, sin ninguna presentación explícita de lo que es el Evangelio de la Biblia. Sin abrir la primera página de la Biblia, no es necesario. Ya siguen condenados porque rechazaron la poquita luz que ellos ya tenían. Entonces esto es suficiente para mantener esta condenación sobre ellos porque rechazan la luz aparte del Evangelio, aparte de lo que... Y por eso una persona que está dando el Evangelio, hay que ver dónde está la gente. ¿Dónde están? Están al punto donde están diciendo, Dios no existe, no quiero nada que ver con Él. A lo mejor les puedes hablar de evolución, los defectos de ese punto de vista y todo eso, para ayudarles a ver que su punto de vista está corruptible, tiene problemas. Si yo he hecho eso, vamos a ir hablando con gente, pero no espero mucho. Vamos a ir a lo mejor suficiente nomás para que no tengan tanta confianza en su punto de vista, es hablar con ellos. Pero a veces gente ha llegado a los pies de Cristo saliendo de ese punto de vista y por eso uno sigue. Pero hasta cuando ya se enojan contigo o te dicen, yo me acuerdo sentarme en un avión, hablaba con una mujer que estaba aquí, le pregunté, dije, ¿qué pasa cuando mueres? ¿Vas a ir al cielo o al infierno? ¿O qué? Y me dice, ¿por qué me preguntas? Eso es algo personal. No debes preguntarme, habla al otro que está al otro lado, a mí no me hables de eso. ¿Está bien? ¿Qué hace uno? No quiere nada de conversación, yo no es. Entonces digo, bueno, no, pero es que tenía en el oído su radio y todo eso, digo, bueno, entonces aquí no tengo esta oportunidad esta vez. Por eso digo, va a haber rechazos, va a haber gente que no quiere oír, ¿no? Y si a Cristo, que era perfecto en toda su presentación, él sabía el Evangelio al revés, y boca abajo, boca arriba, en todos los modos, y había gente que oía lo que él decía, hacía milagros y lo rechazaban. ¿Qué esperas de uno que no es tan perfecto? ¿Verdad? Cada uno de nosotros debemos estar listos para dar el Evangelio, pero si no, y si te rechazan, pues eso es en las manos de ellos. Hay que reconocer que hemos hablado, lo que es la revelación natural, es suficiente para mantener el condeno sobre ellos, pero no para salvar a nadie. Uno que cree que Dios existe, que dice, sí, hay un Dios, y sí, hay unas reglas, y sé un poquito de la Biblia, y aceptan eso no lo salva. Hay gente que han ido a la iglesia por años, abren la Biblia de vez en cuando y se lee, pero están ciegos con lo que es el Evangelio. No lo aceptan.
En Romanos 10, 16, notan aquí una gente que son, dice en el versículo 6, 16, 18, dice, sin embargo, no todos hacen caso al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene de oír y oír por la palabra de Cristo. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha sido la voz de ellos, y hasta los fines de las tierras sus palabras. Dios, la gente que quiere oír, Dios ha provisto todo lo que es el Evangelio. Y no hay ningún lugar que puede decir que Dios no. Hay que, por ejemplo, gente que ha ido a diferentes islas, les habla de cosas y todo, y empiezan a preguntarles qué creen. Y ellos dicen, sí, había una vez un hombre y su familia que se subieron en un barco y habían como 8 y algo pasó y había un diluvio. Es todo lo que saben. Vamos a decir, esa historia de Noé se ha esparcido a toda parte del mundo. Se sabe. A lo mejor cambia, es un barco cuadrado, un barco de este tamaño, algo que no va a flotar como quiera, pero tienen algunas especias de verdades de lo que es la Biblia, pero se ha cambiado con el tiempo. Y por eso digo, aquí dice, hasta los fines de sus palabras, quiere decir que Dios ha comunicado, en un modo u otro, ha comunicado lo que es creador y todo eso. Y dice que aunque, dice, así que fe viene por oír y oír por la palabra de Cristo, quiere decir que sí, oímos y así viene la información a nosotros, a lo que es el Evangelio. Pero no, ¿quién cree? Los que quieren. Vemos que la iluminación, mediante la revelación natural, vamos a decir, lo que es la creación, lo que es moral, la conciencia, todo eso, en ocasión, en lugar de lo que está escrito en la Escritura, deberá clasificado como una obra del Espíritu Santo. Por separado, Juan 16, donde habla de justicia. Entonces, cuando habla de justicia, Él viene y da en general lo que es la justicia de Dios, que Dios creó todo y que va a haber un día donde va a juzgar. Ese es el Evangelio, vamos a decir, suficiente para que la persona que va a creer va a buscar a Dios. Y vemos que Pablo utiliza ese mismo método cuando va al lugar que se llama Mars Hill, el monte de Mar, donde él va y empieza a decir, yo he ido por todas las calles de ustedes y he visto que ustedes son bien religiosos, hasta tener un altar que es al Dios que no conocemos. Y él dice, yo he venido a hablarles a ustedes sobre ese Dios que no conocen. Y entonces empieza a hablar de la creación, que Dios ha creado todas las cosas. No empieza con el Evangelio, con la cruz, que Cristo murió en la cruz. Empieza con lo que es la creación. Y que este Dios no es uno que necesita ayuda por las manos de hombre, no está formado por un ídolo o nada de eso. Pero Él ha apuntado un día de juicio y ha puesto un hombre para ese juicio, que ha demostrado con milagros que murió y ha resucitado. ¿Qué hizo? Él piensa con lo que ellos sabían nomás de dioses y todo eso, y los corrige a esa parte antes de llegar y terminar, que dice que Dios antemano ha sobrepasado los pecados
Pero hoy ha apuntado un día de juicio y ese juicio se va a dado a este hombre. Entonces eso es donde vamos a decir que el Evangelio se puede presentar después de eso. Él hizo antes de la Biblia fuera escrita, antes de los días de Moisés, que escribió el libro de Génesis. Vemos que el Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu convence a cada persona utilizando la luz disponible a la persona. Quiere decir, en el Antiguo Testamento vemos Adán y Eva. ¿Qué tanto sabían de la Biblia? Pues no estaba escrita. ¿Qué tanto sabían? Nomás que se comunicaban por Dios y sabían que cuando salieron del puerto de Edén, que Dios necesitaba matar una oveja, un animal, para darle lo que es la piel del animal. Y cuando les condenó, dijo, puede ser enemistad entre ti, Satanás, y la semilla de la mujer, y él va a aplastar tu cabeza y tú le vas a dañar el carcajeano. Quiere decir que iba a haber una persona que iba a salvar. Y el modo que él demostró, la idea que el pecado necesita haber muerte, demostró por matar ese animal para darles lo que es la ropa que necesitaban ponerse. Porque antes de eso, primero antes que Cristo vino, antes que Dios vino a la redimir, se vistieron de ¿qué? De pájaros, de diferentes hojas, es todo. Y ellos estaban contentos hasta que viene Dios. Entonces es cuando se escondieron. Y por eso digo, después la siguiente generación, ¿quién es? Era Can y Abel, ¿verdad? Y vemos los dos vienen a Dios y presentan un sacrificio. Vemos que Abel viene con una oveja y lo mata de ahí mismo, demostrando que él aprendió la lección de sus padres, que hay que haber muerte para el pago y tener relación con Dios. Hay que reconocer que esa muerte es de un inocente y es el modo que voy a poder tener relación con él. Abel, Caán, él no vino, él no entendió o no quiso entender. Dijo, yo voy a venir con mi obra mejor. Él no vino con cenorias podridas. Él no vino con paja ya mugrosa y todo. Lo mejor que él podía producir le trajo al Señor y dijo, esto no vale. ¿Por qué? No tienes sangre, no hay muerte, no has aprendido la lección. Y por eso le dice, no es aceptable. ¿Me entiendes? Hace la decisión. Entonces, a la luz que ellos tenían, nomás era pequeña, la semilla de la mujer que iba a venir. Que hay que haber muerte para tener compañerismo con Dios. Por medio del perdón del pecado hay que haber muerte. Es todo lo que sabía. El Espíritu Santo es el que aclara para las personas que quieren. Por eso digo, está utilizando la luz disponible, la creación, para que ellos sepan que Dios existe, que hay que buscarlo, hay que adorarlo, hay que darle gracias. Y cuando ellos no hacen nada de eso, entonces ya se acabó. El Espíritu Santo no trabaja más a alguna gente porque no quiere, no necesita promover lo que es el Evangelio. Existen probablemente muchas ondas del Espíritu Santo en los corazones de perdidos. Para nosotros son desconocidos. Vamos a decir, hay posibilidad, por ejemplo, aquí como dice en Juan 3:8, cuando Cristo está explicando la obra del Espíritu Santo sobre personas. Dice aquí, el viento sopla donde quiere y oyes el sonido, mas ni sabes dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿cómo Dios lo hace? No sabemos. Sabemos que una de las cosas es la creación, un modo de que la gente
y trabaja en gente. Es posible, he oído yo, de musulmanes que han venido a Cristo por medio de un sueño, que han soñado y vieron a Cristo, y para ellos vienen y dicen: voy a buscar a gente que me explique más de este Cristo que se me presentó. Es posible, no digo que es verdad, no digo eso, pero hay tantas historias de gente viniendo a los pies de Cristo por medio de otro modo, aparte de la Biblia. Por eso les digo, el Espíritu Santo, quién sabe cómo lo hace, pero Él es el que está obrando, no tan, como les dije, en el mundo, a todo el mundo, toda persona. Por eso nosotros no hay que limitarlo. No voy a pensar, decir, bueno, no, a lo mejor hace milagros, que gente viene y viene, pero eso es algo separado. Para nosotros que somos creyentes, que estamos en un lugar donde tenemos la Biblia, tenemos la herramienta para hacer ese trabajo del Evangelio. No necesitamos esperar que un milagro se hace para que una persona venga a Cristo. Nosotros, Dios nos da el privilegio de estar utilizados como herramienta para atraer a gente, y debemos ser preparados para eso. Por eso no es explicable todas las cosas, nomás lo que podemos ver en la Escritura es por medio de la palabra de Dios que podemos llevar a gente. Pero no hay que hablar mal o poner un juicio, decir, bueno, eso no era de Dios. ¿Cómo que no era? No sé. La Biblia no dice. Aquí me dice que el Espíritu hace cosas escondidas, cosas que nosotros a lo mejor no sabemos, y por eso no hay que limitarlo. Es ya después que ese musulmán, por ejemplo, viene a Cristo y es creyente, entonces es cuando el discipulado, ayudarles a ser santificados. Y decir, ¿cómo sucedió? Puede decirlo, pero no hay que hablar y decir no era posible. Nomás hay algunas personas que yo digo, si esta persona es uno que da un evangelio falso y la persona viene a Cristo, bueno, entonces ya hay que hablar contra ese mensaje. Vemos otra obra del Espíritu Santo, ya que hemos hablado de lo que Él hace en el corazón de las personas para traerlos a salvación, pero también hay otra obra que la Biblia habla, y esta obra de resurrección, aquí está en segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 a 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin de que su debido tiempo se manifiesta, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él su vez sea quitado del medio. Ahora, uno dice que todas esas palabras, la idea aquí es que está hablando del rapto. Pablo le está explicando lo que va a suceder. Va a haber un anticristo. El anticristo va a tratar de hacer todo lo que él quiere. Satanás va a tratar de hacer todo lo que él quiere. Pero aquí dice, ves lo que detiene. Algo detiene a Satanás de poder hacer todo lo que él quiere hacer en este mundo. Y uno dice, hay que reconocer también que el anticristo no se sabe quién es, y Satanás no sabe cuándo va a necesitarlo. Por eso ahorita él tiene un anticristo listo para cualquier tiempo, porque dice, a lo mejor empieza mis 7 años ahorita, entonces ya lo tiene listo. Pero la idea es que hasta que él sea quitado, ¿quién lo va a quitar? Dios. Y uno dice, bueno, quiere decir que el Espíritu Santo sale del mundo y ya no está. Vamos a reconocer que no estamos hablando de su presencia, estamos hablando de este ministerio, este trabajo de detener a Satanás y todo lo que él quiere hacer. Eso es un ministerio de él.
Y antes de cuando vino, en los días de Pentecostés y antes, el Espíritu Santo no estaba deteniendo en el mismo modo que está haciéndolo ahorita durante la iglesia. La iglesia está aquí. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En los corazones de cada creyente. ¿Y qué pasa cuando los creyentes salen de este mundo? Ya el Espíritu Santo no va a estar viviendo en el corazón de personas, ya en el cuerpo de personas. Él va a estar salido, la iglesia fuera, ya sale, ya no las personas que creen en el Mesías no van a tener la morada del Espíritu Santo dentro de ellos. La resurrección es detener Satanás y la iglesia, vamos a entender que esto es parte de esa idea. Vemos que evidencia para la identidad se hace numerosas sugerencias sobre la identidad del redentor. ¿Quién es esta persona que retiene? Cuando recogemos la evidencia sobre la identidad, quién es el que detiene, vemos estas cosas. Vemos que es global, es algo que detiene todo el mundo. No nomás es en una sección, una parte del mundo. ¿Y cómo es la iglesia internacional? No hay ningún político o algún lugar donde decimos este es el único lugar donde hay la iglesia. Está mundial. Por eso vemos que es global. Podemos suprimir poderes espirituales de la oscuridad y buscar promover el hombre al pecado, porque durante este tiempo Satanás busca por diferentes modos, por la música, por las películas, por todo eso, él trata de meter el pecado, que gente sea estaqueado bajo de esclavitud. Para los incrédulos, para que no vean la luz del Evangelio. Ese es su trabajo en ellos, esa es parte de su trabajo. Vemos que es global, suficiente, poderoso. Entonces, para poder detener a Satanás y todo esto, necesita ser poderoso para hacer este trabajo. Vemos que existe en los días de Pablo. Vamos a decir, no está hablando de una iglesia mundial de todas partes todavía, estamos hablando que el Espíritu Santo estaba trabajando en el día de Pablo, antes de que todo el mundo tenía relación con lo que es el Evangelio de cómo ser parte de la iglesia. Y vemos que el Redentor existe en los días de Pablo. El Redentor ha estado restringiendo en forma continua, efectiva, durante casi 2000 años hasta ahora. Todavía sigue este poder. ¿Quién vive tanto tiempo? Gente no, personas no. Vamos a decir, Dios mismo, el Espíritu Santo, es el único que puede hacer este tipo de trabajo. Y vemos aquí, en el griego, vemos que el Redentor domina tanto lo que es lo que lo detiene, ¿no? Lo que no como masculino, o aquel que por ahora lo detiene. El masculino está hablando de una persona que detiene. Y ya hemos visto que el Espíritu Santo es una persona de Dios, siendo Dios y es persona. Y por eso decimos, viendo estas evidencias de que podía estar hablando Pablo en esta carta, parece que se identifica como el Espíritu Santo, porque Él viene y se quita. Entonces, eso es lo que pasa, y no que su presencia. Todavía la obra, el ministerio de convicción va a seguir durante la tribulación.
Por eso gente que está en la tribulación van a creer en el Mesías, van a creer en Cristo, pero no van a ser parte de la iglesia. No van a recibir el privilegio que el Espíritu Santo venga a morar dentro de ellos. Ahí no dice nada. Se regresa como el tiempo antes de la cruz, en el tiempo del Antiguo Testamento. También durante ese tiempo el Espíritu Santo convencía a las personas como ser salvos, poner fe en el Mesías que iba a venir. Vemos que el Espíritu cumple con todos los requisitos para ser llamado el Redentor, el que detiene. Vemos, siendo Dios, Él es omnipotente, omnipresente. No hay ningún lugar donde Él no está haciendo este tipo de trabajo. Y el poder es suficiente. Está hoy en la iglesia en un modo especial. Cuando dice se quita, en un modo especial, cuando el día de Pentecostes es cuando Él primero vino sobre y en personas. La morada empezó en la época del día de Pentecostes. Eso sucedió en ese tiempo y no antes. También ayuda a explicar por qué se usa en forma neutro, en el versículo 6, ¿verdad? Y ya que la palabra espíritu es neutro, que dice sí. No, durante la tribulación no van a ser parte del cuerpo de la iglesia. Después de la iglesia, el rapto sale y ya se termina. El último creyente que está parte de la iglesia ya sale ahorita y está durante el tribunal de Cristo, donde Él va a recompensar o lo que sea. Sí. Bueno, van a pertenecer los creyentes, los electos. Y los judíos van a ser parte de los judíos electos, y los gentiles van a ser parte de los electos gentiles. Va a haber la separación otra vez, así como en el Antiguo Testamento. Va a haber gentiles, creyentes, electos, que son salvos, pero no parte. Y entonces cuando Israel eran parte de la nación de Israel, o eran gentiles fuera de Israel. Esa separación va a seguir otra vez. ¿Otra pregunta? ¿No? Ok. Como digo, la palabra espíritu es neutro, y eso se ve en el versículo 6, que quiere decir no o cosa, y también porque ahí está hablando del espíritu, que es neutro. Sin embargo, vemos que como Él quiere hacer en su personalidad, utilizar la forma masculina, eso se menciona en el versículo 7. Entonces vemos neutro para la mismo que hace detiene, es neutro, porque es la palabra espíritu es neutro, no es masculino o femenino. Y entonces el versículo 7 habla de la misma potencial, lo mismo, pero ahora utiliza masculino, quiere decir espíritu es persona, y aunque su nombre es neutro. Y en ese modo se explica, porque la potencia que detiene es la persona del Espíritu Santo. Eso debe de ayudar. Si buscamos otra persona o otro té, entonces ¿cómo se puede decidir una cosa y una persona al mismo tiempo? Lo hace más difícil, pero eso lo explica muy bien. Vemos, siguiendo con este sufrimiento, vemos que el Espíritu Santo es el que detiene, impide el sufrimiento del hombre de pecado, o vamos a decir, el anticristo. Y así vemos en segundo de Tesalonicenses 2, 3 y 4,
que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá el anticristo, sino primero que venga la apostasía. Ahora muchos vamos a explicar este versículo porque alguna gente dice pues la iglesia necesita crecer a un nivel de apostasía para que el anticristo, pero noten aquí, no vendrá, primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, hablando que no va a venir el rapto hasta él, y el hijo de perdición, hablando del hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando del anticristo, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Entonces, es lo que les estoy diciendo, en medio de la tribulación, ahí se va a poner un estatua y va a clamar el falso profeta, este es Dios, este es el Dios. Y dice, los demás eran mentirosos. Pero cuando aquí dice, no vendrá si primero venga la apostasía quiere decir el apartamiento. Así alguna gente dice, uno se aparte de la verdad, se llama una apóstata, ¿verdad? Pero también la palabra sencilla, apostasía, quiere decir apartar. Entonces, eso puede decir, uno ha interpretado a decir, esto es cuando sale la iglesia, se aparta del mundo. Es una apostasía, en el sentido usando esa palabra en su forma de qué quiere decir apostasía, es apartarse. Apostasía para nosotros, todos estamos hablando de apartarse de la verdad, pero aquí puede estar, es posible, una interpretación, es que esto está hablando de el rapto, cuando la iglesia se aparta del mundo, sale del mundo, es una apostasía. Esto lo presento hoy por una posibilidad. Vemos también aquí, con esa idea, que termina esta restricción en el rapto de la iglesia. Es cuando ya el Espíritu Santo no va a detener a Satanás. Aquí hay que reconocer que el anticristo no puede tomar su lugar hasta que se quite el Espíritu, como está hablando aquí en este versículo. Si lo que hay quien presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del mundo, entonces se puede presentar el anticristo y agarrar ese tipo de poder. El Espíritu no se va hasta que la iglesia sale del mundo. Eso es lo que podemos ver. La iglesia se va a juntarse con Cristo en el nube. Aquí, siguiendo el pasaje de 1 Tesalonicenses 4:16. Dice 16 y 17. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz mandato, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos, nota aquí, los muertos en Cristo. ¿Quién es? Los muertos en Cristo. Está hablando de los muertos Moisés, Abraham, David. Ellos no están en Cristo. Esta palabra de en Cristo es una frase que se usa en el Nuevo Testamento para la iglesia, no para otros afuera de la iglesia. En Cristo. Se levantarán primero. Entonces, noten aquí, Pablo no sabiendo cuándo esto iba a suceder. No, ahí no dice, hay que pasar unos 2000 años, o 3000 años. No, él no sabía. Y por eso él pone aquí, entonces nosotros
los que estamos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que estaban muertos, en las nubes. ¿Dónde? En las nubes. Al encuentro del Señor en el aire. No dice en la tierra o en Jerusalén, está hablando en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. El contexto es, aquí empezó con esto, el contexto es lo mismo que habla en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 1. Entonces, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ahí a nuestra reunión con Él, noten aquí, nuestra, no la reunión del mundo o de los judíos, nuestra, hablando de quién se incluye, Él mismo, la iglesia. No estamos hablando de la segunda venida a la tierra, estamos hablando de nuestra reunión, ¿dónde? En el aire. Con Él os rogamos, hermanos. Entonces ahí está hablando del mismo contexto. La idea, Él dice, los que están muertos en Cristo, los que están en la iglesia, y entonces nosotros, hablando Pablo mismo, podía suceder el rapto en ese día, en ese tiempo. No era algo que había una seña o primeramente el templo necesitaba ser destruido, nada, no había nada de señas cuando esto iba a suceder, que iba a haber un tiempo donde vamos al cielo y en el aire. Y por eso hablamos de esta idea que es algo que sucede en cualquier momento, el rapto. Este misterio del Espíritu es siendo el Espíritu bajó al mundo en Pentecostés. Antes de eso parece que no era el mismo ministerio, la misma cosa que estaba haciendo. Esto es algo especial, un modo de decir que en el Antiguo Testamento y durante el tiempo de Cristo no había el Espíritu viniendo a vivir dentro. Y vamos a ver que el Espíritu Santo estaba trabajando, porque decía que el Espíritu que está con vosotros va a estar en vosotros. Vamos a ver esa grande distinción. Con es una cosa, entre medio, trabajando con Jesucristo, el Espíritu estaba ahí, pero Él va en vosotros, es algo diferente. Vemos que bajó en un sentido especial, en que nunca había estado en el mundo, para que morar en personas. Estamos hablando en cuerpos de creyentes, que se llama estos creyentes, nosotros, templo del Espíritu. Y es lo que dice en 1 Corintios. Y cada vez que leo esta carta o una parte de 1 de Corintios, yo me pongo a pensar, están hablando de los mismos que han emborrachado durante la Santa Cena. Estamos hablando de gente que se están peleando, que son niños en Cristo. Sí, son templos del Espíritu Santo, cada uno. Quiere decir cada creyente. Dice aquí en versículo 1, 1 Corintios 6, 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no sois de vosotros? La idea es que cuando Él vino a vivir dentro de nosotros, Dios estaba poniendo un depósito de esta casa. Dice, este es mío, yo voy a regresar a traer todo lo que es mío. Y por eso en ese modo el depósito. Y tenemos el Espíritu Santo. Por eso aquí el contexto está hablando que ellos estaban juntándose con otros en los templos. Era normal para ellos ir a un templo y tener relaciones sexuales con las prostitutas en el templo. Era normal. Iba ahorita así como
los hombres van a la barra a tomar una cerveza o dos cervezas, pues era normal ir al templo a dar oración a un Dios y tener esta relación, era normal. Y es lo que Pablo necesitaba trabajar con ellos, y decir, ya no debes juntarte. ¿Qué tiene el templo de Dios con una prostituta? Ya es algo fuera de lo que debe pasar. Ya sabes que cuando te juntas te haces uno. Entonces eso era algo que él necesita corregir. Pero él no dice ustedes que no son creyentes porque hicieron estas cosas. Él está hablando, exhortando de cambiar su modo de ser. Sale por milagro cuando todos los creyentes son trasladados al cielo, como está prometido aquí, como hemos visto. Cerramos en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Ya vimos que el Señor mismo descendía del cielo con una voz, pero aquí en el versículo 17 dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que estaban muertos, en las nubes, y encontrado con el Señor en el aire. Entonces así es cuando va a suceder, vamos a salir con por ese milagro que va a suceder en el futuro. Y vemos que el Espíritu Santo sale del mundo en el mismo sentido que entró en el día de Pentecostés. Cuando vemos que sale, así como entró por Pentecostés, vino en algo milagro de entrar dentro de los creyentes. De lo mismo modo, cuando sale y trae con los creyentes, ya sale del mundo. Ok. Vemos que el Espíritu Santo usa la iglesia local para reducir la perversidad del mundo. Donde la iglesia local está fuerte, vemos esa ciudad, vamos a decir, esa sección de la ciudad o del mundo o de la nación está bendecido, vamos a reconocer, y en ese modo reduce. Entre más creyentes, más fuertes, va a reducir qué tanto el pecado va a poder crecer y la maldad crece en esa sección, en esta área. Por eso podemos ver naciones donde se ha sacado lo que es el evangelio, creencia en Dios mismo. Uno puede ver a Inglaterra, en un tiempo estaba lleno de iglesias. Ya casi la mayoría no tiene nada que ver con, y muchos de las iglesias se han cambiado a discotecas o otros usos, ya no son iglesias. Hay lugares como en Arabia donde hay muchos musulmanes que han sacado y matan a cristianos, y por eso la maldad y los pecados siguen creciendo más y más. En China hay mucha persecución y por eso hay secciones donde no hay prosperidad, no hay ayuda. Por eso lo mejor que uno puede hacer para su ciudad, por su país, es ser un creyente más maduro y más como Cristo. Eso influencia a su familia, influencia donde trabaja, todo eso, y eso crece. La medida de simulación existe en el mundo y se debe totalmente es por la gracia de Dios. ¿Por qué Dios no ha destruido como antes del diluvio? Dice que nomás continuamente creían en maldad y hacer maldad todo el tiempo. Entonces cuando él está describiendo y por qué él necesitaba destruir todo el mundo por un diluvio, porque ya no había gente, menos estos 8 que él salvó por medio del arca. Y por eso vemos que Dios ya destruye naciones, destruye secciones. ¿Para qué? Para detener qué tanto maldad sigue en el mundo.
El mundo todavía está por ver la toda miseria que el hombre puede traer sobre el mismo debido al pecado sin control y sin restricción. Durante el tiempo de la tribulación es cuando, vamos a decir, se quita, vamos a decir, y le da más libertad a Satanás para controlar lo que va a suceder. Empieza los 3 y medio años, vamos a decir, se está estabilizando el anticristo, va a crecer en su poder, pero en medio de la tribulación, de ese punto adelante, va a estar lo máximo poderoso. Y es cuando agarra el templo y dice, yo voy a ser el Dios de todo el mundo. Y es cuando ya tiene esa idea. Y se lo permite por 3 y medio años tener todo ese control. Ok, ya hemos hablado de lo que es la restricción sobre todo lo que es el mundo. Los incrédulos, vamos a decir, tienen como entero. Ahora vamos a decir la obra o el trabajo que Dios, el Espíritu, hace en la iglesia, creyentes nomás. Ahora vamos a ver qué hace el Espíritu Santo en la iglesia. Vemos que obra individuos después de que pongan fe en Cristo. A ese momento, entonces ya podemos decir que tiene obra, ministerio el Espíritu Santo en una nueva criatura que ya tiene alma, cuerpo y espíritu y ya puede trabajar y ya va a haber una batalla que todo eso está en el espíritu. Vamos a decir, dentro del cuerpo todavía va a existir la naturaleza pecaminosa y va a haber una batalla entre el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa. La primera cosa que el Espíritu hace cuando uno pone fe en Cristo es la regeneración. Es cuando decimos que el creyente es nacido de nuevo. Nuevo en el senso que antes era alma y cuerpo, ahora tengo espíritu. Ya por eso le da vida. El Espíritu da vida a espíritu. La segunda cosa que podemos ver, no te digo, Satanás le gusta trabajar aquí en la computadora. ¿Dónde estás? Okay. Aquí vemos las obras después de fe. Es algo que pasa. Regeneración, ya nacimos otra vez. Vemos lo que es el bautismo con el Espíritu. Vamos a hacer una distinción que a veces esto con el Espíritu es algo que Dios, Jesucristo, prometió que iba a ser, que Él iba a bautizar con el Espíritu. Y sí, lo va a dar, y en ese senso estamos hablando de la morada del Espíritu Santo, que viene a vivir dentro de nosotros. Jesucristo hace este trabajo de morada del Espíritu Santo. Y eso nunca lo va a dejar. Vamos a reconocer que ya cuando morimos y salimos de este mundo, vamos a tener el Espíritu Santo viviendo dentro con nosotros. Ya cuando tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro nuevo cuerpo de resurrección, Él va a vivir ahí para siempre. Eso nunca cambia. Por eso nuestra identificación como iglesia va a existir hasta la eternidad.
En el futuro va a haber, de tiempo del principio de la iglesia, va a haber gentiles, judíos y iglesia. Esas son las diferentes tipos de personas que pueden ser. Ya uno que es judío o gentil, antes, si es parte de, ya no va a ser judío o gentil, va a ser iglesia, es su identificación. Entonces, Jesucristo nos bautiza con el Espíritu, poniendo el Espíritu dentro de nosotros. Entonces hay otra distinción que se llama bautismo por el Espíritu. Es algo que el Espíritu hace. ¿Okay? Esto es otro ministerio del Espíritu Santo. En un lugar es el viajador, el que viene y vive dentro de nosotros. Pero en el caso del bautismo por el Espíritu, es que nos pone, es en la obra de ser puestos en Cristo. Nos identifica con Cristo. Acuérdense que el bautismo quiere decir identificación. Cuando el Espíritu Santo, Cristo, nos identifica a nosotros, por medio poniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros como su propiedad. Eso es uno de los misterios. En ese caso, el Espíritu nomás es viajador, es el que se viene a vivir. Pero cuando hablamos, la distinción es bautismo por el Espíritu, es cuando el Espíritu hace la obra de decir, te voy a identificar con Cristo. Aunque vamos a decir, sucede al mismo tiempo. Vamos a decir, ya que el Espíritu Santo está viviendo en nosotros, estamos identificados con Cristo. Pero vemos versículos que hablan de estos diferentes ministerios del Espíritu. Entonces, la siguiente vamos a ver es lo que es la llenadura del Espíritu. Esta llenadura, estamos hablando de proveer el poder de Dios, y esto no es permanente. Nosotros dos son permanentes. El Espíritu viene a morar dentro de nosotros y el Espíritu nos identifica con Cristo y eso nunca cambia. Esa identificación nunca para. Pero cuando hablamos de la llenadura, esto vamos a ver que cuando creemos en Cristo estamos llenos del Espíritu Santo, pero cuando pecamos salimos de esa llenadura. Es el poder que necesitamos, es algo repetido. Es algo que necesita repetirse durante la vida del cristiano. Y vamos a ver los versículos que explica esto. Ahorita les estoy dando lo que vamos a seguir y ver con más detalles. Y entonces vemos la idea que el Espíritu reparte dones. Y hay que reconocer que el Espíritu es el que está en cargo de esto. Él decide a quién va a dar el don del pastor. Él no es que dice, bueno, me gusta cómo se peina, cómo habla, Él decide, o no puedo decir a Dios, dame este don, me debes, yo hice todo este trabajo, me debes. Es algo que Él decide cuando Él nos nace otra vez, dice, voy a dar este don. Y cada creyente tiene un don, siquiera. ¿Okay? Y vamos a ver. Este es parte de otro estudio donde hay más detalles sobre los dones, pero quería decirles entender que hay este ministerio del Espíritu Santo es algo separado de los otros que hemos hablado y voy a mencionar, y a lo mejor lo menciono el último día donde vamos a ir después del último examen.